Ok, vamos a continuar con otros problemas de dinámica de la partícula y en esta ocasión pues les traigo el problema número 2 de la guía dinámica de la partícula, ok, el cual dice, el problema A, el bloque A de dimensiones despreciables y masa m se mueve en la superficie lisa fija a tierra cuya ecuación es y igual a 4x al cuadrado. Determinar la magnitud de la fuerza horizontal F que debe aplicarse al bloque hacia la derecha de manera que la componente horizontal de su velocidad respecto a tierra sea de magnitud constante v, ¿ok? Fíjense que allí pareciera que estuviesen dando algún dato cinemático. Y bueno, expresar el resultado en función de la coordenada x del bloque, ¿ok? Entonces, en este caso ya acá se define lo que es la trayectoria de la partícula que estamos estudiando, que en este caso es el bloque A. Acá está punteado en azul. Se ubica la trayectoria de A respecto a tierra y se procede entonces a definir o a escribir o a dibujar el diagrama de cuerpo libre del bloque A, ¿sí? Que es el bloque que está en estudio. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan allí? Fíjense. Eh, Algo importante, acá no hay fuerza de roce. ¿Por qué? Porque el problema indica que es una superficie lisa. Por lo tanto, no existe fricción y al no existir fricción, no existe fuerza de roce. Entonces, las fuerzas que actúan allí en ese bloque que estamos estudiando, pues es el peso, ¿sí? El peso es igual a mg, dan como dato masa m, la normal. ¿Por qué la normal? Porque existe una superficie y esta normal es generada por esa superficie y adicional a ello se tiene la fuerza F horizontal hacia la derecha, que es la fuerza que se aplica al bloque y es lo que permite el movimiento de ese bloque desde una posición inicial hasta una posición cualquiera. ¿Ok? Ahora, lo que se procede a hacer es hacer sumatorias de fuerzas en X y en Y. Y en este caso, primero se hizo sumatorias de fuerzas en X, positivo hacia la derecha, y se procede a evaluar cuáles son las fuerzas que actúan en X. ¿Ok? Importante, en este caso, no dan como referencia o no dan de dato el ángulo que forma la normal con la horizontal, ¿ok? No se da como dato. Entonces, en ese caso se coloca que ese ángulo va a ser igual a un ángulo tita que no se conoce, ¿ok? Es un ángulo cualquiera, pero es necesario colocarlo porque es importante, ¿ok? Recordemos que cuando hacemos los diagramas de cuerpo libre tenemos que colocar las fuerzas que actúan allí, así como también los ángulos que forman las fuerzas con respecto a la horizontal o a la vertical. ¿Ok? Entonces en este caso se toma como referencia este ángulo tita que forma la normal con la vertical y se va a trabajar o vamos a intentar trabajar todo en función de ese ángulo tita. ¿Ok? Entonces para seguir haciendo sumatoria de fuerzas en X vamos a evaluar cuáles son las fuerzas que actúan en X. Eh, entonces viendo el diagrama de cuerpo libre podemos apreciar y podemos ver que una de las fuerzas que actúan en X evidentemente es la fuerza F, que es la fuerza que va aplicada a la caja para que ésta se mueva. Entonces, en este caso se está considerando Y positivo hacia la derecha. Por lo tanto, fíjense la dirección y el sentido de F que es hacia la derecha, entonces esa fuerza se escribe de forma positiva. ¿Ok? Ahora bien, otra fuerza que también actúa, esto es, esto es Y, otra fuerza que también actúa en Y o en X es la normal, la componente normal en X. Entonces, eh, teóricamente debería escribirse como la normal por el coseno que forma la normal por este ángulo, ¿ok? Pero como vamos a trabajar o vamos a tomar como referencia el ángulo tita, también matemáticamente es lo mismo que yo diga normal por el seno del ángulo inverso o del ángulo contrario, ¿ok? Que en este caso el ángulo contrario es tita. ¿Por qué negativo? Porque fíjense que cuando esto se proyecta acá en Y, fíjense el sentido de la normal que apunta hacia los Y negativos. ¿Ok? Entonces, eso va a ser igual a cero. ¿Ok? ¿Por qué va a ser igual a cero? Porque fíjense que dan un dato aquí importante que dice, de manera que la componente horizontal de su velocidad
que la componente horizontal de su vector velocidad respecto a tierra sea de magnitud constante. Pues entonces, si la velocidad en X o la velocidad con respecto a X es constante, por lo tanto, la aceleración es igual a cero. Entonces, la componente de la aceleración en X es igual a cero. ¿Ok? Por eso, esto se iguala a cero. ¿Sí? Entonces, así como se hace sumatoria de fuerzas en X, también es importante hacer sumatorias de fuerza en Y. En este caso se toma positivo Y hacia arriba. Entonces, procedemos a evaluar cuáles son las fuerzas que actúan en Y. En principio tenemos la normal, la misma normal, que si la proyectamos en Y, en este caso sí sería n por coseno de tita, menos el peso. ¿Por qué el peso negativo? Porque fíjense que el sentido o la flecha de la fuerza del peso que estamos evaluando apunta hacia abajo y por lo tanto es negativo. ¿Ok? Y eso va a ser igual a masa por aceleración de A respecto a tierra. En este caso no nos dan información de la componente de la aceleración vertical, entonces eso va a ser igual a masa por aceleración, ¿sí? Recordemos que este bloque va a tener una componente en X y en Y de la aceleración, ¿ok? Pero ya sabemos que la componente en X es cero porque se mueve horizontalmente con velocidad v de magnitud constante, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya nuestras dos primeras ecuaciones. Luego de esto vamos a hacer algo bastante importante, ¿ok? Digamos que algo estratégico, por así decirlo. Y entonces lo que se hace es que de la ecuación 1, la ecuación 1 se va a multiplicar toda la ecuación 1 por coseno de tita sobre seno de tita, ¿ok? Entonces, eh, eso se va a hacer con la intención de conseguir n por coseno de tita para luego sustituirlo en la ecuación 2. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a proceder con lo primero que es multiplicar la ecuación 1 por coseno de tita sobre seno de tita. Si multiplicamos esta ecuación 1 por coseno de tita sobre seno de tita, ¿qué va a quedar? Va a quedar coseno de tita sobre seno de tita por f menos n que multiplica coseno de tita. ¿Por qué? Porque este seno de tita se va a ir el, con el seno de tita que se tiene abajo, ¿ok? Y finalmente solamente quedaría n por coseno de tita. Y de esta forma procedemos a despejar n por coseno de tita. Y bueno, pues tenemos allí conseguimos como una incógnita, ¿sí? Porque recordemos que acá vamos a tener como incógnita f, vamos a tener como incógnita la normal y adicional vamos a tener como incógnita el ángulo tita, ¿sí? Entonces de esta forma es como que procedemos a conseguir una incógnita. Entonces luego de eso, ¿qué se hace? Teniendo ya como ecuación 1', de eso, ¿qué se va a hacer? Vamos a sustituir 1' en 2. ¿Ok? Entonces, al sustituir 1' en 2, se va a tener esta ecuación. ¿Ok? Se va a tener esta ecuación. eh, y bueno, se va a tener como incógnita la fuerza F, el ángulo y la aceleración. Anteriormente también se tenía como incógnita la normal. ¿Ok? Entonces, bueno. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a proceder a conseguir? La aceleración de A respecto a tierra. ¿Ok? Vamos a proceder a conseguir la aceleración de A respecto a tierra para ir disminuyendo la cantidad de incógnitas. Entonces, ¿eso cómo se va a hacer? Aplicando cinemática de la partícula, lo cual ya ha sido bastante estudiado hasta el momento y en teoría deberían ustedes manejarlo bastante bien este tema porque ya se evaluó. Entonces partimos de lo primero, que es identificar la posición. En este caso la posición es genérica. Luego de eso partimos a definir los vectores. Comenzamos con el vector posición. El vector posición OA va a ser igual a X en Y más Y en J. Se determina a conseguir el vector velocidad, así como el vector aceleración, que son estos que vemos acá. ¿Ok? Simplemente el vector velocidad es derivar el vector posición y el vector aceleración es derivar el vector velocidad. Y de esta forma tenemos nuestras ecuaciones genéricas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Conseguir x punto, y punto, x2 punto y y2 punto. ¿Sí? Entonces, lo primero que se va a hacer es derivar la expresión dada. Cuando se deriva la expresión dada, se tiene que y punto va a ser igual a 8x por x punto
y y2 punto va a ser igual a 8 que multiplica x punto al cuadrado más x por x2 punto. Ahora, fíjense que allí dan un dato cinemático, ¿sí? Dicen que la componente en x que de la velocidad o que la partícula, que la caja A se mueve con velocidad de magnitud constante v hacia la derecha. Entonces, esa x, si se dan cuenta en el dibujo, dense cuenta que es una función que va creciendo a medida que pasa el tiempo y por lo tanto se puede interpretar como dato cinemático x punto igual a v positivo. ¿Por qué positivo? Porque el dato cinemático, recordemos que es una función de tipo escalar y dependiendo si esa función crece o decrece, pues entonces el dato cinemático será positivo o negativo. Y en consecuencia, x2 punto va a ser igual a 0 partiendo de que dan como dato cinemático una magnitud v constante. ¿Ok? Entonces, luego de eso vamos a sustituir en la ecuación anterior y se tiene que y punto va a ser igual a 8x por b y y2 punto va a ser igual a 8b cuadrado. Y pues finalmente se tiene que el vector aceleración resulta que es igual a 8b cuadrado en j, pero como solamente queremos la magnitud de ese vector aceleración, eso va a ser igual a 8b cuadrado. ¿Ok? Ahora, sustituyendo esta ecuación 3 en la ecuación 2', se va a tener que coseno de tita sobre seno de tita por f es igual a mg más m por la aceleración, que va a ser igual a 8b cuadrado. Aquí simplemente lo que se está haciendo es sustituyendo la aceleración, ¿ok? Entonces, fíjense que ahora tenemos como incógnita esta expresión acá, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos ingeniamos para conseguir esa incógnita. Al tener esto, al lograr conseguir esto, simplemente lo que se hace es despejar f y pues finalmente se tiene ese valor de f que es lo que están pidiendo, ¿ok? Pero fíjense algo bastante importante que conocemos de matemática. Recordemos, en cálculo 2 creo que se ve en cálculo 1, recordemos en cálculo 1 que en un punto de tangencia o la tangente viene definida por la derivada de y sobre la derivada de x. ¿Ok? Esto es matemáticamente. ¿Sí? Esto ya no es mecánica, esto es matemáticamente. Y recordemos que estamos en un punto, en un punto tangente de la trayectoria. Esto es evaluando justamente en ese punto. ¿Ok? Entonces, a su vez se puede decir que tangente de tita va a ser igual a y punto sobre x punto. Y bueno, pues para darle continuidad a eso, imaginémonos por un instante que justamente acá tenemos la caja A, ¿ok? Y pues allí si trazas una tangente, esa tangente con respecto al horizontal viene siendo el ángulo θ que se definió en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y pues si dibujamos un triángulo vamos a tener como cateto adyacente x punto y como cateto opuesto y punto. Entonces, en base a eso se define que tangente de θ aplicado en este punto va a ser igual eh, a y punto sobre x punto. Y al sustituir eso, nos queda, o sea, nos queda este resultado final, el cual dice que tangente de θ va a ser igual a 8x sobre 1. ¿Ok? Pero fíjense que nosotros necesitamos conocer es la expresión de coseno de θ sobre seno de θ, que eso es igual a cotangente. ¿Ok? Eso es igual a cotangente. ¿Y cotangente qué es? Es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es lo inverso a la tangente. Entonces, de esto podemos nuevamente hacer nuestro triángulo y reemplazar esas incógnitas, que sería y punto y x punto, y pues allí se puede tener la expresión de cotangente que va a ser igual a 1 sobre 8x, ¿ok? Que esto a su vez es igual a coseno de θ sobre seno de θ. Y de esta forma procedemos a sustituirlo en la ecuación anterior, ¿ok? Quedando de esta forma, f sobre 8x va a ser igual a mg más m 8b cuadrado. Y de esta forma procedemos a despejar f, que es lo que están mandando a calcular, y pues finalmente tenemos esa fuerza F que es aplicada
en el bloque A para que este se mueva hacia la derecha. Ok, pues esto ha sido todo en cuanto a este ejercicio. Cualquier duda, ya saben, lo colocan debajo en los comentarios. Y pues bueno, muchísimas gracias.